saludarles en su programa La Maldición Nunca Vendrá Sin Causa. Qué importante es entender estas palabras que aparecen en la Biblia, porque es una realidad. Las cosas malas que le pasan al hombre no son por casualidades. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. No son por casualidades. Cuando el hombre, la mujer está viviendo cosas consecutivamente que le afectan en su vida social, en su vida anímica, en su vida espiritual, es porque realmente algo está sucediendo malo en contra de esa persona y necesitamos saberlo. Desgraciadamente hay muchas personas informando tantas mentiras, pero nosotros vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. Por eso este programa se llama La Maldición Nunca Vendrá Sin Causa. Hoy tendremos un tema sumamente importante, como cada lunes a las 12 de mediodía, y es el espíritu de rechazo. Muchas veces la gente no entiende la conducta, el comportamiento de ciertas personas y sobre todo las personas que más ama. Y dice uno, bueno, pero ¿por qué cambió tanto? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se está comportando de una forma que yo no le enseñé? Cuando hablamos de los hijos, de las hijas, de los adolescentes, y no conocemos las causas. Cuando no conocemos las causas, es complicado poder ayudar a una persona. Eso se aplica inclusive en el ámbito médico. El médico tiene que saber cuál fue la causa de su malestar para poder darle a usted un medicamento. Es exactamente lo mismo, pero en el ambiente espiritual, cuando tenemos que conocer las causas. Por eso la palabra de Dios dice que la maldición, las cosas malas, las cosas que nos dañan, no llegan por casualidad. Siempre tienen una causa. Y eso va a ser específicamente lo que vamos a ver en este programa. Cuando usted nos sintonice, siempre vamos a estar hablando de las causas por el cual hay un malestar, inclusive puede ser una enfermedad dentro de la vida de una persona. Vamos a conocer cosas que son muy importantes para que se cumpla lo que está escrito, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, verdaderamente libres, si el Hijo os libertare. Está escrito. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. La palabra escudriñar tiene una raíz que quiere decir hacer un pozo. O sea, la palabra tenemos que escarbar, tenemos que llenarnos de la sabiduría que Dios nos ha dado en su bendita herencia, su palabra, para que tú y yo podamos ser libres de la maldad y podamos disfrutar la vida que Dios nos ha dado. El tema de hoy, el espíritu de rechazo. Esto es algo real, lo hemos visto en nuestro transcurso de nuestro cristianismo, en nuestra vida. Hemos podido notar como muchas personas, inclusive familiares míos, he visto que han sido desgraciadamente oprimidos por el maligno a través del espíritu de rechazo. Y tal vez hay una persona en su casa que tiene una conducta que usted no la entiende. Y usted dice, bueno, es que no sé por qué es así. Bueno, ponga mucha atención, porque le voy a dar las causas y los síntomas que tiene una persona que está siendo oprimida por el espíritu de rechazo. Esto le va a servir mucho a las mamás, a los papás y a todos los familiares que pues se interesan por el bienestar de todos. Y esto todos lo deseamos en cada una de nuestras casas, que estemos bien, que no haya tantos problemas, que no haya pleitos, que no tengamos discrepancias ni discusiones, sino más bien que estemos en paz y podamos disfrutar el momento que estamos en casa. Ponga atención a lo siguiente, está escrito y se lo voy a leer en la bendita palabra del Señor. Estoy en Proverbios capítulo 26, versículo 2 y versículo 3. Dice la bendita palabra: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ese es el tema, ese es el nombre de este programa, ¿sí? Y dice el versículo 3: el látigo para el caballo y el cabestro para el asno, y la vara para las espaldas del necio. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros, desgraciadamente, nos comportamos de una manera en que no queremos entender. Y cuando sucede esto, caemos en necedad. Y
esto nos va a traer dolor, porque el castigo está para las espaldas de los necios. Así que Dios no quiere castigar a nadie, Dios es amor. Sin embargo, por ese mismo amor tan grande que nos tiene, algunas ocasiones tenemos que pasar por diversas pruebas complicadas y es ahí donde sufrimos y pensamos como que Dios no nos ama. El que conoce a Dios sabe que Dios es amor y aún la disciplina lo hace porque nos ama. Pero cuando Dios no nos disciplina, entra el maligno y está dañando la vida de algunas personas. Y usted dice, pero ¿por qué Dios lo permite? No es que Dios lo permita, es que nosotros somos los que no estamos entendiendo lo que está pasando y estamos permitiendo que sucedan cosas que no deben estar en nuestra familia. Por eso es que tenemos que ir a la palabra de Dios. Mire, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, le voy a invitar a que lo pueda usted checar en su casa, en el versículo 39 en adelante, dice la escritura que Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, cuando estaba embarazada, dice que fue y se encontró con María, que también estaba embarazada de Jesús por el Espíritu Santo. Dice que cuando se encontraron las dos, el vientre de Elizabeth, dice la Biblia, que brincó, ¿sí? Y que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué podemos entender con esto? Que los bebés, aun cuando están en el vientre, ellos perciben tanto la aceptación como la negación. Por eso es tan importante que entendamos que hay cosas que a veces el hombre no sabe porque obviamente no conoce la verdad, la palabra de Dios, pero bendito Dios que estamos aquí para eso, para conocer esa verdad y que esta verdad nos haga libres de la ignorancia y libres también de muchas cosas que a lo mejor estamos sufriendo como familia por causa de un hijo, por causa de una mamá, de un papá que está amarrado a las drogas, que está atado al alcoholismo y que decimos, pues ¿qué puedo hacer yo? ¿Pero por qué está así? Yo nunca tomé en mi vida, yo nunca fui borracho, ¿por qué mi hija ahora es alcohólica? Y empezamos a hacernos una clase de cuestionamientos como que nos confundimos más. Pero cuando vamos a la palabra, el Señor nos enseña toda la verdad. Así que ponga atención, le voy a dar primeramente las causas. ¿Qué es lo que provoca que una persona tenga espíritu de rechazo? Ahorita también le voy a mencionar los síntomas, para que cuando usted vea una clase de conducta, de comportamiento en alguna persona que usted ama, se dé cuenta que esto no es una casualidad. Probablemente, no quiero decir que siempre sea así, pero probablemente lo más seguro es que haya por ahí un espíritu de rechazo oprimiendo a esta persona. Y quiere decir, oprimirla, pues obviamente la está dañando, o algunas veces está ya poseyendo a la persona. Si no es cristiana, el enemigo puede poseer ciertas áreas de la vida de la gente cuando no conocen a Jesús. Pero cuando usted conoce a Jesús y usted verdaderamente es un hijo de Dios, el diablo no puede poseerle. Le puede oprimir, pero poseerle no. ¿Por qué? Porque ya hay un Señor que gobierna nuestra vida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, primeramente, vamos a las causas. Las causas por las cuales una persona está recibiendo y está siendo oprimida, atormentada por el espíritu de rechazo. ¿Qué es lo que podría causar esto? Uno, cuando la persona fue una persona no deseada. Cuando una mujer se embaraza y por algún motivo no se desea el nacimiento de ese bebé, hay una inconformidad, un odio, un rencor, una amargura puede ser, y la mujer siente que no quiere ese bebé, que no quería salir embarazada, o el hombre la regaña y le dice, ¿por qué te embarazaste? Yo no quiero ese bebé. Cuando esa persona fue rechazada desde el vientre, esa persona va a tener problemas del espíritu de rechazo. Le acabo de mostrar con la Biblia, ¿sí?, cómo es que los bebés también perciben tanto lo bueno como lo malo y de una forma muy sensible, ¿sí?, porque son criaturas muy sensibles, ¿sí? Y así que tenemos que entender que desde el vientre ellos ya están sintiendo tanto lo bueno como lo malo. Y cuando el papá le empieza a decir a la mujer, a regañarla que no quiere ese bebé, desde ahí se está abriendo una puerta para que esa niña o ese niño sea oprimido por un espíritu de rechazo. Desde la Biblia lo vemos claramente. Los bebés en el vientre perciben las cosas.
apréndalo y créalo, porque esto es palabra de Dios. Y usted mismo lo puede ver. Sí, usted mismo puede ser testigo si ha tenido usted hijas, hijos, que los bebés desde el vientre sienten. Eso es una realidad. Así que tenga cuidado, porque tal vez esa hija que tanto le está dando problemas, o ese hijo que tanto le está afectando, lo más seguro o probablemente fue un niño o una niña no deseada. Cuando desde el principio ese bebé siente ese rechazo, eso es lo que el diablo puede hacer en la vida de muchas personas. ¿Sí? Cuando escuche usted los síntomas, todavía va a entender todavía un poquito más acerca de este tema. Bien, como punto número 2, vamos a hablar de que una persona que su mamá lo quiso abortar, o que su papá de alguna forma le dijo que lo abortara, es una persona que va a nacer con rechazo, oprimida por un espíritu malo, ¿sí? No se va a notar cuando son bebés, porque los bebés son limpios, pero el problema va a ser cuando siga creciendo, ¿sí? Se va a ver las tendencias de la conducta de esa persona, y se va a notar donde usted va a decir, espérame, yo no soy así, nadie de mi familia es así, ¿de dónde salió este niño así? Bueno, pues posiblemente hubo un problema aún desde que estaba en el vientre, en el cual pues la persona dijo, no, pues voy a abortar, ¿sí? O ¿sabes qué? No, llévame con alguien que tú conozcas para que pueda abortar. Tal vez no abortó y ese niño vive o esa niña vive, pero le aseguro que va a tener problemas de espíritu de rechazo. Sin duda el diablo va a poder dañar a ese bebé y dañarlo aún en el vientre, porque el diablo es malo, recuerde eso. Pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Bendito el nombre de Jesucristo. Por eso es que tenemos que entender que esta clase de problemas desde el vientre, cuando se deseó o se planeó abortar, ¿sí? Esto abre un panorama grande para que el diablo pueda dañar a la gente, a los niños, ¿sí? Desde una etapa muy temprana. ¿Cuál panorama? Muerte. El aborto es una puerta grande abierta para el espíritu de la muerte, de la mortandad. Por eso es que probablemente a esa niña, a ese niño, le sucedan enfermedades muy graves desde pequeña. Tuvo que estar en la incubadora muchos días. ¿Por qué? Porque la muerte lo estaba acechando, debido a las cosas que se hicieron, inclusive a lo mejor hasta antes de que naciera ya se estaba declarando por ahí algo en contra de la vida de esa persona. Esto es algo bien tremendo que la gente lo desconoce, pero la Biblia lo enseña con claridad. Esto es real. Tenemos que entender que la palabra de Dios siempre dice la verdad. El hombre es mentiroso, pero Dios es veraz, nunca miente. Alabado sea Dios para siempre. Por eso es que usted tiene que entender esto, que aún cuando se deseó el aborto, pero no se abortó, va a tener problemas esa persona. Y puede ser una persona que crezca adulta y que se case y va a seguir con problemas en contra de su vida, de espíritus de muerte y mortandad. Accidentes no deseados, extraños, enfermedades muy raras que el médico le dice, pues en cada 1,000,000 de personas solo le pasa a una persona. Qué casualidad que nada más le pasó al hijo de usted. Eso no son casualidades, amados amigos, hermanos en Cristo. No seamos tan inocentes, más bien conozcamos la verdad y entendamos que esto es real. Dios nunca nos va a mentir. Así que si usted quiso abortar, planeó abortar, o a lo mejor tuvo el deseo de abortar, lo más seguro es que se abrió una puerta grande para que su hija o su hijo reciba mucha opresión de demonios, y esto lo va a llevar obviamente a querer hasta matarse, inclusive suicidarse. ¿Por qué? Porque ahí están los espíritus de muerte que están atormentando la mente de esa niña o de esa joven o de ese adulto, si es que ya creció, y que por la pura gracia de Dios no ha fallecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es bueno para siempre y por su gracia aún estamos de pie. Bendito Dios. Así que, número 3, ponga atención. Cuando una persona en su niñez recibió abusos, es una persona que va a ser atormentada por el espíritu de rechazo.
Son pensamientos de rechazo que lo llevan a síntomas, que ahorita voy a ir a los síntomas. Así que si usted sabe que su niña recibió un abuso, que su niño recibió un abuso, sea verbal o sea un abuso físico, usted tiene que entender que esa niña va a tener problemas en su forma de entender las cosas o de reaccionar a las diversas situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque hay un problema que le está confundiendo su mente, y eso fue debido al abuso. Hay muchos niños que en sus casas reciben un abuso verbal, son ofendidos diariamente, son denigrados diariamente, y eso va a causar problemas en su desarrollo mental. Si aparece Jesús o si se hace una oración de liberación por ellos, se pueden romper las cadenas, pero solo por Jesucristo nuestro Señor. Él solamente es el único que puede libertar a todos los cautivos. Alabado sea Dios para siempre. Porque hay gente que dice, no, es que voy a ir con un exorcista. Los exorcistas solamente tienen la autoridad para mover diversos males o diversos malestares en la gente. Posiblemente usted va con un exorcista y sí se le quitan los problemas mentales, pero de repente le sale un problema en los pies. ¿Por qué? Porque ese mal no salió, solo se movió de lugar. Eso es lo que hace el exorcismo. Pero cuando usted va para que en el nombre de Jesús usted sea libre y le entrega su vida a Cristo, ahí verdaderamente usted va a ser libre. O la persona por la cual usted está orando va a ser libre. Porque solo es en el nombre de Jesús donde hay libertad. Vamos a aprender mucho, porque yo creo que la próxima semana vamos a hablar de algunas profundidades del enemigo, acerca del tarot, de las barridas, de muchas cosas que la gente ignora y piensan que son cosas naturales, bonitas y hasta buenas. Qué terrible que la gente esté pensando que son cosas buenas cuando son cosas completamente diabólicas. Necesitamos conocer la verdad, que es la palabra de Dios. Así que sintonícenos cada lunes, no se pierda usted por aquí este programa a las 12 del mediodía. Muy bien, número 4. Cuando una persona creció en un hogar disfuncional. Cuando hablamos de un hogar disfuncional, hablamos de una casa donde hubo maltratos, donde hubo injusticias, donde hubo violencia, donde hubo abusos. Cuando una persona crece en una casa así, en una familia así, eso se llama un hogar disfuncional, porque no está funcionando correctamente. Y el crecimiento de los niños no va a ser integral, quiere decir, no va a ser completo. Van a crecer con deficiencias en las interpretaciones de muchas cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dice una niña, bueno, es que como papá le hacía eso a mamá, yo pensé que así era? ¿Por qué? Porque obviamente eso fue lo que aprendió en casa. Por eso es que cuando un hogar es disfuncional, los niños pueden recibir espíritu de rechazo. Problemas en las casas de drogadicción. Cuando los hijos están presentes, cuando mamá se está emborrachando, cuando papá está adulterando. ¿Sí? Qué terribles situaciones, pero esto sucede en las familias, desgraciadamente. Estamos en el año 2022, pero sucede todavía en muchos hogares de nuestro amado país. Tenemos que entender, amada iglesia, que el mal existe y no va a descansar Satanás hasta destruir, porque ese es su trabajo. Pero Jesús ha venido para que nosotros seamos libres del mal y podamos ser bendecidos por Dios. Alabado sea el Señor. Así que fíjese bien, un hogar disfuncional es un hogar donde se creció con maldiciones. La mamá, el papá declarándole palabras de maldición, declarándoles que no sirven para nada, que son unos niños ignorantes, brutos y muchas palabras malsonantes que dañan y ofenden la integridad de una persona. Pero como son niños no entienden, hasta cuando van creciendo creen que así es la vida. Y esos sucesos se vuelven a repetir y empieza a crearse en la niña o en el niño un sentimiento de rechazar a los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella misma fue rechazada en casa. Él mismo fue rechazado debido a el hogar disfuncional donde le tocó crecer. Porque no elegimos dónde nacer. A todos nos toca nacer en una familia, y si nacemos en una familia que ama a Dios y respeta a Dios, va a ser fenomenal, va a ser grandioso.
Pero si crecimos en una familia donde hubo pleitos, donde hubo reclamaciones, golpes, violencia, insultos, menosprecios, créame que va a haber problemas en esos niños, inclusive para su aprendizaje escolar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso daña. Eso es real, amados amigos y hermanos en Cristo. Así que vamos al punto número 5. ¿Sí? ¿Por qué una persona puede ser oprimida o puede ser poseída por un espíritu de rechazo? Número 5, por haber crecido en un hogar donde hubo injusticia. Esto quiere decir favoritismos. Quiero, la verdad, hablar a los papás, a las mamás, de este tema tan importante. Muchos papás y mamás no se dan cuenta de lo grave que es tener favoritismos. Cuando usted favorece más a un hijo porque se parece más a usted, porque se parece a su mamá, a su papá, y a los demás los trata mal porque no se parecen a usted, o porque no son como usted quiere que sea, o porque no estudian lo que usted quiere que estudien. Porque hay papás y mamás que se enfrascan en esos pensamientos, son de mente tan cerrada que no alcanzan a entender que todos son sus hijos. Inclusive también le hablo a los papás que están casados con una mujer que tuvo hijos de otra pareja. Si usted aceptó a la mujer con hijos de otra pareja, pasan a ser también hijos de usted, aunque no lo sean por engendrarlos, sino son hijos legales porque usted se casó con la mamá de ellos y ellos pasan a ser sus hijos. ¿Cuántos casos hemos visto de padrastros o madrastras que son maravillosamente buenas personas, aún con los que ni siquiera son hijos naturales de ellos? Así que esto es real. Mamá, si usted se casó con un hombre, con otra hija, con otro hijo, ahora los hijos de él también van a pasar a ser hijos de usted. No tenga favoritismos, porque eso daña la integridad, el crecimiento de los niños, y esto abre un panorama para que el espíritu de rechazo pueda dañar las familias. Así que tenga mucho cuidado con eso. Asegurémonos cada uno de los que somos papás, mamás, de no ser injustos. Los hijos hay que educarlos con justicia. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver la justicia y puedan imitarla, aprenderla de nosotros, porque esa es nuestra labor. Cuando Dios nos envía hijos, nos envía una gran responsabilidad. Así que póngalo esto en su corazón, varón, mujer, porque sin duda alguna que Dios va a pedirnos cuentas de nuestros hijos. Claro que sí. Así que mucho cuidado de que en su casa haya favoritismos. No lo permita. Si usted ve que su esposa hace más por uno que por otro, tiene que hablar con ella, a solas, no delante de los niños, y poner las cosas en claro. Si usted ve, mujer, que su esposo tiene favoritismos de un niño o una niña por otro, usted tiene que corregir eso, porque eso va a dañar a los niños, y eso es una puerta abierta para que el espíritu de rechazo pueda entrar y pueda dañar la vida de esa niña o de ese niño. Así que mucho cuidado, porque crecer en una casa con injusticias o favoritismos, eso daña también la integridad de los niños y provoca que el rechazo, ese demonio, entre o por lo menos esté oprimiéndolo con pensamientos de que nadie lo ama, para qué vive, no tiene caso estar en mi casa, mis papás no me valoran, y cuántos pensamientos no hay en nuestros jóvenes y adolescentes. Número 6, ¿sí? Haber sufrido burlas. Cuando un niño fue una niña o un niño que sufrió muchas burlas, esto quiere decir el bullying, como muchos lo conocemos, es una persona que va a crecer de una forma complicada. Esto habla de que va a sentir cosas para rechazar a los demás. Es el espíritu de rechazo, sin duda alguna. Y esto viene tal vez por una discapacidad, porque hay niños o niñas que no hablan bien, o tienen un problema en las manos, o a lo mejor un problema en un labio, en un oído, o a lo mejor en la cabeza, o en alguna parte del cuerpo. Cuando hay algún tipo de deficiencia o de discapacidad, eso es un motivo para que los otros niños puedan burlarse y hacer sentir a la niña o al niño pues que no vale mucho su vida, y burlarse de él, y esto va a causar un rechazo muy fuerte en el corazón de esas personas. Tenga cuidado con eso. Hay papás y mamás que escuchan que sus hijos les dicen: mamá, es que en la escuela todos me dicen y me siento muy mal. Usted vaya. No, usted tiene que ir, mamá, y vaya y hable ahí y ponga las cosas en claro para que a su hijo y a su hija nadie la esté dañando.
Usted tiene que ver por sus hijos. No nada más, no, aguántese, usted vaya. No, usted no sabe lo que se sufre cuando los demás lo dañan a su hijo, a su hija, cuando se burlan todos de él. No, hermanos, amigos, no permitamos esto en nuestros hijos. Vayamos y hablemos con la justicia que Dios nos ha dado. Alabado sea Dios. Número 7. ¿Por qué una niña o un niño puede ser atormentado por un espíritu de rechazo? Por haber sufrido el divorcio de los padres. Es algo real, ¿eh? Cuando ya son adultos es otra cosa. Pero cuando los niños son pequeños y los papás se divorcian, eso causa, aparte de que la Biblia menciona que pasan a ser bastardos, porque pues no, la mamá va a tener otro amante o el papá otro, entonces los hijos van a tener problemas en su crecimiento, van a tener problemas en su forma de entender las cosas. Por eso es que a veces los mayores no vemos claro la gran cantidad de cosas que se van a perder cuando hay un divorcio, la gran cantidad de cosas que se van a dañar, sobre todo en los más pequeños, que son los niños. Y obviamente esto abre un panorama para que el espíritu de rechazo pueda venir y atormentar y confundir la mente de los niños. Inclusive hay muchos niños, yo lo he visto y lo he escuchado, que inclusive han pensado en quitarse la vida. Niños, ¿sí? Y usted puede decir, ¿pero por qué? Porque sienten el rechazo. Sienten que sus padres se separaron y no pudieron lidiar con ese dolor. La mamá dice, a mí no me importa lo que tú pienses. El papá dice, a mí no me interesa lo que tú sientas. Sí, usted está viendo por usted. ¿Y los niños? Usted no entiende que ellos son niños, que ellos son muy susceptibles al rechazo, al dolor, ¿sí? Ellos pueden percibir mucho esto. Inclusive hay problemas así tan graves que los niños nunca llegan a superarlo. Y se convierte en un problema hasta mental o esquizofrénico, debido a un dolor que no pudo superar el niño. Esto es algo muy profundo, lo que estamos hablando. Así que sí es de considerarlo, porque el divorcio puede dañar la integridad de los niños, sin duda alguna. Así que cuidado, porque esto también puede ser otro panorama para que el espíritu de rechazo pueda entrar a la vida de esta personita, sea niño o sea niña. Muy bien, número 9, ¿sí? Voy en el 8, ¿verdad? Número 8, haber sido humillado constantemente. Cuando una niña o un niño es humillado, inclusive si es adulto, porque a veces pensamos que nada más los niños pueden ser oprimidos por el espíritu de rechazo, también los adultos. Cuando un adulto ha sido humillado, menospreciado de una forma muy, muy fuerte, eso puede causar un rechazo. ¿No ha escuchado usted a alguien que dice, no, yo nunca me volveré a casar, no hay ni un hombre bueno? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué dicen que todos los hombres son malos? Porque les tocaron malas experiencias, tal vez, posiblemente, pero ya rechazan a los hombres y entonces ahí es cuando entran otros espíritus para hacerlos que les gusten otras cosas, ¿sí? Eso es algo muy interesante que hay que entender de acuerdo a la palabra de Dios. Así que cuando una niña recibió muchas humillaciones, y podemos citar muchos ejemplos, pero las humillaciones son cosas denigrantes que lo hacen sentir como que si no vale nada la persona. Y esto sí daña, Hay mujeres que creen que son tan feas que nunca van a encontrar un esposo, porque el novio que tenían les dijeron que estaban feas, horribles, y que nunca iban a tener una pareja, porque nadie las iba a querer. Y después, cuando crecen con ese pensamiento. Y luego le preguntan, ¿y usted por qué no tiene novia? No, es que a mí nadie me quiere, es que estoy bien fea. ¿Pero por qué cree eso? Porque desgraciadamente fue engañada y ahora siente un rechazo, ¿sí? Siente que los demás lo rechazan, porque desgraciadamente una persona la menospreció, la humilló y esto causó rechazo en su vida. Mucho cuidado con esto. Siguiente punto, número 9. ¿Sí? Ahora sí, cuando una persona, fíjese bien porque eso es bien importante, cuando una persona es obligada a vivir en una etapa que no es la correcta, esa persona puede ser dañada con el espíritu de rechazo. ¿De qué estoy hablando exactamente? Mire, cuando hay un niño en casa que tiene 8 o 10 años y la mamá le dice, ahora tú serás el hombre de la casa, ahora tú me tienes que mantener, permítame, ese niño de 8 años no tiene la edad ni la
no está en la etapa mental para entender lo que usted le está diciendo. Ni puede ser el hombre de la casa, ni puede ser quien mantenga el hogar, porque no está en su etapa. Cuando una persona hace eso con un niño y le da responsabilidades que no son de su edad, va a dañar su crecimiento integral, va a dañar su entendimiento. Y obviamente ese niño puede crecer oprimido por un espíritu de rechazo. ¿Por qué? Porque no se entendió. Mire, hay personas que le dicen a sus hijos: ya tiene usted 12 años, ya le toca trabajar para ayudarme en la casa. Espérame, en esa edad no les toca trabajar. Al que le toca trabajar es al hombre. No nos hagamos, ¿sí? Al que le toca trabajar y mantener la casa es al hombre. Ni a la mujer le toca, pero hay mujeres que quieren apoyar por diversas circunstancias. Se puede, siempre y cuando no se haga conforme en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que se haga conforme a la voluntad de Dios. No descuida a sus hijos para que usted pueda apoyar a su esposo si acaso quiere hacerlo. O cuando el esposo se enferma, entonces podemos apoyar. Claro que sí, las mujeres también lo pueden hacer. Pero tiene usted que entender que los niños, si usted les da cosas que no van conforme a su edad, eso les puede dañar su entendimiento. Les va a dañar definitivamente. Porque usted les está dando una carga que ellos no deben llevarla. Y como no deben llevarla, obviamente que se pueden dañar su corazón, su alma, su espíritu, debido a las cosas que van a vivir, que están fuera de su etapa, que no debe de vivirlas, que no debe de saberlas. ¿Por qué? Porque no es su etapa. Debe de entender ese niño, esa niña, o más bien ese papá debe de entender que ese niño, esa niña tiene que crecer correctamente. Si tiene 12 años, es la etapa que tiene que estudiar, que tiene que prepararse, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es su etapa. Pero desgraciadamente, cuando las mamás o los papás obligan a los niños a hacer cosas que no van en su etapa de crecimiento, esto puede dañarlos y provocar que un espíritu de rechazo, porque van a rechazar la vida, van a rechazar las cosas inclusive de la tierra, porque van a decir: no vale la pena vivir, no vale la pena que yo trabaje, porque fui al trabajo donde me dijo mi mamá y ahí me dañaron. Qué triste que a una niña la dañen en un trabajo porque no tenía la edad de estar ahí, pero una persona mala de edad madura la engañó. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar donde no debería de estar por su edad. Eso es lo que le estoy diciendo. O sea, a veces los niños pues obedecen porque tienen que obedecer a sus mamás, sus papás, pero desgraciadamente los que somos padres somos los que nos equivocamos en esto. Pongamos cuidado y atención a ello, mucho cuidado. Si su niña usted la obligó a hacer cosas que no eran de su edad, posiblemente hay rechazo en su corazón, porque hay obviamente dolor de las cosas que le tocó vivir cuando no eran su etapa. Muy bien, número 10, cuando la persona ha practicado brujería. La brujería es un tema que vamos a tratar aquí a profundidad también. Usted lo va a ver y lo vamos a ver muy claramente. Pero cuando alguien practica la brujería, queda expuesto a ser oprimido por un espíritu de rechazo, de complejo y muchos espíritus más, debido a que cuando se practica la brujería se acude al trono de Satanás. Mucho cuidado con eso. Número 11, cuando usted fue una niña abandonada, un niño que lo abandonaron, prácticamente esa persona va a crecer con un sentimiento de rechazo hacia el mundo y hacia los demás. Y le voy a decir una cosa: si a usted la abandonaron, lo más seguro cuando usted sea adulta también va a abandonar a los de usted. ¿Por qué? Porque a usted le hicieron lo mismo, ¿verdad? Y esto es algo que mucha gente no entiende. El rechazo provoca rechazo. Cuando una persona es rechazada, es cuando es abandonada. No me importa lo que tenga, lo que sienta, lo que piense, lo que sufra, no me interesa. Eso habla de un rechazo. Que una persona se fue, te dejó porque te rechazó. Y eso también puede provocar que usted sienta lo mismo. Así que mucho cuidado, porque si alguien fue abandonada o abandonado, puede ser que el rechazo también esté en su vida. Así que aquí he mencionado algunas de las causas por las cuales personas en una etapa infantil o en una etapa adulta pueden recibir, inclusive en una etapa de que, ¿cómo se puede decir?, prenatal, cuando están ahí en el vientre, ahí también
puede haber espíritu de rechazo. Mucho cuidado con esto, porque las causas son reales. Todas estas son reales, créamelo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en el pasar de los años. En la Biblia vemos esto claramente. Cuando había favoritismos, acuérdese usted, en la casa de Jacob y Esaú había favoritismos. Había un hogar por ahí que hubo muchos problemas debido a esto. Y cuántas cosas no vemos en la Biblia que obviamente respaldan cada una de las 11 cosas que pudimos aquí nombrarle, para que usted tenga cuidado. Y usted diga, ay, ahora entiendo por qué mi hija es así. Claro, entiéndalo, porque lo más seguro es que ahora ella siente rechazo hacia usted también, aunque sea su madre. Porque hay hijos que sienten rechazo a la madre y no quieren estar con su mamá, no quieren ver a su mamá, no quieren ni oír a su mamá. Las bloquean en el celular porque no quieren nada con su mamá. Y la mamá dice, pero ¿por qué mi hijo es así? Porque observe bien en qué forma creció ese niño. Lo más seguro es que no creció en un hogar integral, completo, bonito, sino que hubo deficiencias en ese hogar, y debido a eso fue dañada su integridad del niño, y ahora él percibe las cosas equivocadamente, debido a que el rechazo ya lo trae en su vida. Me estoy explicando, ¿verdad? Así que mucho cuidado, mamás, papás, con esto, que esto es algo en verdad muy importante que tenemos que considerar los papás. Si usted empieza a ver cosas raras en su hija, en su hijo, no se enoje tanto, sino más bien váyase a ver la causa. ¿Por qué mi hija está así? ¿Por qué mi hijo está así? Y entonces, debido a la causa, es donde usted tiene que empezar a hacer lo que debe hacer una mamá para ayudar a su hijo, que al último se lo voy a compartir también. Vamos a los síntomas. O sea, ¿cómo te das cuenta cuando una persona, sea una viejita, no cree usted que nada más eso se presenta en los niños? No, ahorita le mencioné causas porque desde niños pueden sentir el rechazo. Y ese rechazo no se les va a ir a cuando sean grandes, adultos y aún viejitos. Pueden tener todavía ese problema del espíritu de rechazo. ¿Por qué? Porque lo pudieron adquirir cuando eran adultos, cuando sufrieron abandono, cuando hubo un divorcio, cuando hubo un abuso, a lo mejor fue en la etapa de la adolescencia, la juventud, no lo sé. Pero desde que está en el estómago de la mujer, desde ahí los niños y niñas pueden recibir rechazo hasta que son adultos. ¿Y cuáles son los síntomas? Fíjese bien, le voy a mencionar muchos síntomas que son importantes que usted se dé cuenta cuando una hija, un hijo, una esposa tal vez, o un marido tenga espíritu de rechazo, tenga un problema con ese espíritu. Así que ponga atención. Número 1, primer síntoma, cuando usted dice, es muy violento. Yo no sé por qué esta persona es tan violenta. Yo no le doy motivos, nadie en la casa le da motivos. No sé por qué esa violencia tan fea, tan horrible, por qué es así. Bueno, eso es un síntoma de que hay un espíritu de rechazo. Usted puede decir, ay, es que es mi niña, ¿por qué tan violenta si es mujer? Puede ser que esté batallando con un espíritu de rechazo. Al último le voy a mencionar qué debe de hacer para que sea libre de este espíritu. Esto es bien importante, para que las mamás y los papás pongamos mucha atención. Número 2, segundo síntoma que podemos ver en una persona que tiene problemas con el espíritu de rechazo. Dicen las personas cosas y hacen las personas cosas para llamar la atención. Cuando hay una persona que llama mucho la atención y que usted dice, ay, no, nada más lo hace para llamar la atención, porque todos ya la conocen, que lo hace para llamar la atención. Cuando una persona hace cosas para llamar la atención, es porque tiene una influencia de rechazo. Definitivamente, cualquier persona, sea viejita, sea adulto, sea papá, sea mamá, sea abuelita, sea mi hija, sea mi nieta, quien sea, va a tener un problema de rechazo. ¿Por qué? Porque está manifestando con su conducta que quiere llamar la atención de los demás. Esto pasa muy seguido, y la gente dice, ay, qué ridícula, siempre quiere llamar la atención, así es ella, pero no entienden la causa.
Y solamente juzgamos y solamente dañamos a la gente inclusive. ¿Por qué? Porque no conocemos la causa. Y antes que todo, la palabra de Dios nos lleva al amor. Hay que saber cuál fue la causa. ¿Por qué quiere llamar la atención? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué problema tiene? Eso es lo que debería interesarnos de todas las personas que amamos. Así que le quede claro, cuando alguien quiere llamar la atención, sin duda está siendo oprimida, confundida por un espíritu de rechazo. Sin duda alguna. Número 3. Cuando usted conoce a una persona que rechaza a todos, el que rechaza a todos es porque siente rechazo. El rechazo provoca rechazo. Así que si esa persona, usted le dice, no, mira que vamos para acá para que vayas con tu tía. No, yo no quiero ver a mi tía. No, entonces para que vayas con tu primo. No quiero ver a mi primo. Bueno, pues vamos a hablar con tu amiga. No, no quiero ni hablar con mi amiga. Oye, rechaza a todos, ¿sí? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué no quiere hablar con nadie? ¿Por qué no quiere saber de nadie? Porque esa persona siente rechazo. Obviamente por eso está transmitiendo rechazo. Recuerde que lo que tenemos es lo que damos. Y si alguien da rechazo, es porque eso es lo que tiene esa persona. Es que mi marido es bien frío conmigo, me rechaza. Lo abrazo y me rechaza. Es porque él también se siente rechazado. O desde niño se ha sentido rechazado. Así que ponga atención porque esto está bien profundo, ¿verdad? Son muchas cosas las que tenemos que considerar y son muy importantes. Número 4. ¿Qué otro síntoma podemos ver en las personas que tienen problemas de rechazo? Son personas que tienen un lenguaje agresivo. Cuando la gente habla de una forma agresiva. Yo conozco a algunas personas de mi familia y los veo en el Facebook algunas ocasiones y veo cómo se expresan y veo que hay un rechazo en su corazón. Sin duda, porque el lenguaje que utilizan, no en un mensaje, en todos los que ponen, ¿sí? Es un mensaje ofensivo, es un mensaje retador, es un mensaje para hacer sentir mal a alguien. Eso sale de un corazón, de una persona que siente y que ha sido rechazada, ¿sí? Y eso es bien triste, la verdad. Me da tristeza esto porque uno ama a las personas y saber lo que sienten en su corazón, a uno le duele ver eso. Cuando tú veas a alguien que siempre está siendo agresiva con sus palabras, tiene un problema de rechazo, sin duda. ¿Que cuándo fue rechazada? No lo sé, tal vez desde que era niña, tal vez en su adolescencia, o tal vez cuando se casó, o a lo mejor cuando se divorció, no lo sabemos. Pero la persona, sin duda, tiene rechazo. Usted vea cómo se expresa y se va a dar cuenta que hay un problema grave de rechazo en esa persona. Ponga atención a esto, es bien interesante. Número 5. ¿Qué puedo observar? ¿Qué síntoma veo con una persona que tiene rechazo? Es una persona extremadamente rebelde. Usted dice, no puede ser. Si me porto bien con ella, le doy lo que quiere, la saco a pasear, le doy atención y aún así sigue siendo rebelde. Bueno, es porque tiene un rechazo en su corazón. Vuelvo a repetir, no sé en qué etapa de su vida, pero tiene un rechazo. Por eso usted puede ver una rebeldía muy marcada en esa persona. Esto es muy importante que usted lo entienda, y usted lo aprenda. Este espíritu de rechazo es lo que está esperando, que nuestros niños, jóvenes o adultos empiecen a rebelarse, ¿sí? Y si nosotros no somos lo suficientemente sabios, utilizando la sabiduría de la Biblia, para poder educarlos correctamente, nos va a ganar el enemigo, sin duda alguna. Así que mucho cuidado si usted nota mucha rebeldía en su hija o en su hijo. Es fácil notarlo, hombre. Usted observe a las personas que se empiezan a poner cosas en su cuerpo, ¿sí? Se empiezan a poner cosas. Eso, ¿por qué cree usted que lo hacen? Sin duda, que quieren llamar la atención. Quieren que los demás los vean, ¿sí? Y quieren que se vean bien. Quieren que los demás les digan, oye, se te ve bien padre lo que te pusiste, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo necesitan. Cuando usted tiene un corazón limpio, sano, de todo tipo de sentimientos equivocados, usted no ocupa que los demás le hagan halagos. ¿Por qué? Porque usted siente esa paz, ese amor, esa armonía que solo Dios le puede dar a través del Espíritu Santo. Pero los jóvenes de hoy
tienden a ponerse muchas cosas, vestimentas muy extrañas. ¿Por qué? Porque están expresando claramente que tienen rechazo, que fueron rechazados y ahora quieren ser aceptados, ¿sí? Eso es algo que tenemos que entenderlo, amados. Por eso es que si tú ves que tu hija se empieza a poner cosas que nunca se las ponía y tú le dices no te lo pongas y aún así se lo pone, eso es rebeldía. Eso es rebeldía porque le dices no y eso es precisamente lo que hacen. De hecho, muchos jóvenes dicen, no, lo que tú me digas te lo voy a hacer hasta adrede para que ya no me digas nada. Esa es la rebeldía al 100%, ¿verdad? Cuidado, porque cuando notas estos problemas, eso quiere decir que hay un problema de rechazo en esta persona. Pongamos atención. Número 6. Cuando vemos que la persona se empieza a llenar de ansiedad, de preocupación. Algunos se sacaban las uñas de las manos. Otros están con la mente ida todo el día y tú le dices, oye, ¿dónde estás? ¿Por qué estás así? Porque está demasiado preocupada. Está tan ansiosa que no puede estar detenida, la preocupación le gana. Esto viene muchas veces por el rechazo que ha sufrido. Mucho cuidado con esto. Esto causa mucha inseguridad. Número 7, negatividad y depresión. Cosas que sin duda vemos en muchas personas y decimos, ¿por qué es así tan negativa? Todo le parece mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo más seguro es que hay un espíritu de rechazo que le está oprimiendo su entendimiento. Cuidado. O también puede ser la depresión, ¿sí? También es una consecuencia del rechazo. La depresión, la gente llega a deprimirse tanto que tiene que tomar pastillas todos los días. Permítame decirle que esto no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que la ansiedad y la preocupación se vayan por pastillas. Dios lo que quiere es que tú tengas a Jesús en tu corazón, que lo obedezcas y te va a dar una paz sobreabundante, que tú no vas a ocupar nada de medicamento para quitarte la ansiedad y la preocupación. No, amados amigos, Dios quiere que estemos en paz y que tengamos la paz que solo Jesús puede dar. Bendito sea Dios. Número 8, personas que tienen los sentimientos de soledad. Cuando usted conozca a una persona que quiere estar sola y que no quiere estar con nadie y que siempre quiere estar así, es una persona que tiene problemas de rechazo, sin duda alguna, sin duda. La soledad es una consecuencia de haber sido rechazado. Cuando una persona no quiere a nadie en su vida, no quiere saber nada de nadie, es porque está rechazando a todo el mundo y quiere estar sola. Y es cuando espíritu de soledad, porque hay un demonio de soledad que atormenta a la gente, ¿sí? Y más aparte lo que estamos hablando hoy del espíritu de rechazo y muchos espíritus más comienzan a oprimir la persona a tal grado para destruirla. Que recuerde que ese es el objetivo del mal, destruirnos, destruir nuestra paz, nuestro amor, nuestra salud, nuestro bienestar, todo lo que se pueda. Así que mucho cuidado con eso. Diga no a la soledad. Debemos de ser personas que convivamos con los demás. Eso sí, eligiendo nuestras amistades, porque esto es lo que dice la Biblia. Que nos reunamos con los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Número 10, autojustificación. Cuando una persona nunca acepta que se equivoca y siempre se justifica, eso marca rechazo. Aguas con la gente que siempre se está justificando por todo lo malo que hace. Es que yo soy así, pero entiéndeme, es porque lo que me pasó con mamá. Es que soy así porque este hombre no entiende. Es que yo soy así porque... Y empieza siempre a justificar sus errores, en lugar de aceptarlos y arrepentirse y corregirlos, ¿sí? Esto marca que lo más probable puede haber rechazo por ahí en esa persona. Número 12, autocompasión. Más bien número 11. Autocompasión. ¿Qué es esto? La persona se compadece de sí misma, ¿sí? Y esto lo lleva de verdad, este es un demonio, Es un demonio que hace que la gente se compadezca demasiado de sí misma. Y que aunque todos los demás te hagan un bien, no, todos te odian, nadie te ama y todos te quieren dañar, ¿sí? Eso es lo que te hace pensar ese espíritu de que pobre de ti y pobre de ti. Autocompasión, cuidado con eso. Crítica y juicio, número 12. Cuando hay crítica, cuando es una persona que todo lo critica,
Una persona muy legalista, lo más seguro es que fue rechazada esa persona. Por eso es así. Por eso es así, te lo aseguro. ¿Sí? Lo hemos visto marcadamente en la gente, que cuando es una persona que critica a todos y da juicios, a todos los manda al cuarto infierno, es una persona que ha sido rechazada. Y por eso está manifestando un rechazo de esta manera, con la crítica y el juicio. Número 13, el orgullo. Cuando es una persona sumamente orgullosa, llena de este sentimiento horrible que es el orgullo, de sentir que vales o eres más que los demás. Esto es completamente diabólico. Recuerde usted que Satanás antes era un ángel que estaba en el cielo con Dios. Pero ¿qué fue su pecado? El orgullo. Se quería sentir mayor o mejor que Dios. Cuidado con esto, ¿sí? Y número 14, la manipulación. Cuando hay personas que tienen rechazo, son personas que quieren manipular. Pero manipular de una forma grave, ¿eh? Hay gente que quiere manipularte para que hagas lo que ella dice, a como dice y cuando dice. Y dominar tu vida de una forma enferma, de una forma enfermiza. Cuidado con esto, porque esto es manipulación. Y la manipulación la hacen las personas que han sido rechazadas, sin duda, ¿sí? Y número 15 y última, los celos. Cuando hay una persona extremadamente celosa, es una persona atormentada por el espíritu de rechazo. Híjole, eso está pero clarísimo, ¿sí? Así que si usted vive con una persona muy celosa, un celo dañino, enfermizo, violento, esto es porque esa persona tiene problemas de rechazo, te lo aseguro. En su vida, su niñez, o en su adolescencia o juventud, o en su etapa de adulto, o tal vez en la vejez, ha sido rechazado. Por eso ves que es tan posesivo, tan posesiva, de una forma enferma. ¿Por qué? Porque se pasa, es algo que daña las relaciones. Y obviamente nadie quiere vivir con una persona así. Es horrible vivir con una persona de esta manera. Así que esto provoca también el espíritu de rechazo. Ponga mucha atención a cada una de las cosas que hemos mencionado, porque esto tenemos que observarlo. Bendito Dios que se va a quedar grabada cada una de estas cosas. Si no tuvo oportunidad de apuntar, puede usted volver a ver el video para que usted pueda estarse pues cada día confirmando más las cosas y saber y entender por qué esta persona es así, o por qué usted misma es así. Porque a lo mejor usted dice, es que yo siento lo mismo que acaba de mencionar el pastor. Bueno, pues lo más probable es que también usted está siendo oprimida, confundido o confundida por el espíritu de rechazo. Lo primero que tenemos que entender cuando alguien ha sido rechazado es que también Jesús fue rechazado, ¿sí? Así que no te sientas mal porque te han rechazado. También a Jesús lo rechazaron, ¿sí o no? Tanto que hasta lo mataron en la cruz. ¿Por qué? Por el rechazo de que no lo quisieron por decirles la verdad. Así que, ¿por qué Jesús fue rechazado? La respuesta es, para que nosotros seamos aceptados, ¿sí? Él sufrió el rechazo para que tú ya no lo sufras. Él sufrió el rechazo para que nosotros seamos y sintamos ese amor verdadero de Dios, de aceptación, aunque nos hemos equivocado, aunque le hemos fallado, aunque hemos pecado tal vez gravemente. Pero aún así, cuando hay un arrepentimiento verdadero, el Señor misericordioso nos perdona y nos recibe y nos limpia de todo mal. Bendito Dios por la sangre de Cristo que nos limpia del mal. Así que siéntase usted aceptada. A lo mejor usted siente ese rechazo, pero ya no, renuncia a ese rechazo. Escúcheme, para que la gente sea libre de ese espíritu, debe forzosamente, escuche, forzosamente debe de perdonar. Si alguien ha sufrido el rechazo, debe de perdonar. Si no perdona, está escrito en Mateo 18, en los últimos versículos, si no perdona, no será perdonado. Así de sencillo. Dios va a perdonar a los que perdonamos. O sea, si yo no perdono a mis hijos, cuando yo me equivoque, Dios tampoco me perdonará a mí. Eso dice la Biblia. Así que para yo ser perdonado, yo necesito perdonar. Así que esto es una de las cosas más profundas que tenemos que entender de este espíritu.
Aunque oremos por liberación por esa persona, no va a ser libre si no perdona. Así que es muy importante. Ahora usted puede decir, es que yo hablo con ella, hablo con él, pero no quiere perdonar, porque hay personas que no quieren. ¿Qué hago? Precisamente es el consejo. ¿Cuál consejo? Métalo en oración. Usted pague ese precio. Tenga usted un tiempo de oración. Acuda con su pastor, con su pastora y dígale, ¿sabe qué? Tengo este problema, mi hijo no quiere perdonar, mi hija no quiere perdonar, y le vamos a enseñar cómo va usted a orar por ella, cuánto tiempo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer, y va a ver usted un resultado. Porque el que puede cambiar el corazón solo es Dios. Y cuando alguien dice, yo no quiero perdonar, solo Dios puede provocar que sí quiera perdonar. ¿Y cómo lo podemos lograr? Orando por esa persona. No hay otra manera. No, que hable el licenciado con ella. No cambia. Los presos hablan con ellos todo el día y no cambian muchos de ellos. La mayoría, ¿sí? Porque solo Dios puede cambiar el corazón de una persona. Solo Dios puede transformar la mente y el corazón de un hombre. Por eso es que tenemos que clamar a Dios por esa persona que no quiere perdonar, para que pueda ser libre del rechazo. Es la única manera, amados amigos y hermanos en Cristo. Así que si hay alguien que usted ama mucho y siente rechazo, la única forma de ayudarlo es llevarlo a que perdone, traerlo a la iglesia, que se ore por ella por liberación. Cuando digo que se ore por ella por liberación, es que no es una oración normal. La oración de liberación, Jesús la enseñó, es una oración de autoridad, en el cual no vamos a pedir, no vamos a rogar, vamos a ordenar en el nombre de Jesucristo. Amén, bendito sea Dios. Esa es la oración de liberación. Así que cuando alguien de su familia que usted ama quiera ser libre de ese sentimiento de rechazo, tráigalo a la iglesia, llévelo a la iglesia y pida oración de liberación por ella. Dígale, oren con autoridad por mi hija, por mi hijo o por mí, quien sea la persona, porque he decidido perdonar. Y cuando se decide perdonar, entonces se puede ser libre por Jesucristo nuestro Señor. Espero que cada uno de estos consejos hayan sido de bendición para usted. Espero en Dios que usted sea completamente libre, para que pueda disfrutar todo lo que Dios ha hecho para nosotros y por nosotros, y que usted pueda ser feliz con todos los que viven con usted. Así que les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y les doy gracias por estar aquí siempre atentos, y síganos próximo lunes 12 de mediodía, un tema más en su programa La Maldición Nunca Vendrá Sin Causa. Hasta la próxima, nos vemos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Y te voy a hacer dos recomendaciones que serán seguramente de mucha bendición para ti. Dios te bendiga. Hasta la próxima.